14. Mateo 14. Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Cada cosa tiene su tiempo, dice Eclesiastés, y ahora es tiempo de leer la palabra. Así que vamos a leer Mateo 14, versículo 22, donde comenzamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Dice, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Ore para que Dios le hable. Prepárese para recibir esa palabra, para que alimente su espíritu, para que fortalezca su vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a oír con atención tu palabra, a guardarla, a hacerla. Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la misma. Que podamos hacer la voluntad del Padre, para que podamos ser llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Querido Espíritu Santo, hace tiempo salió un artículo en la revista Time acerca de cómo muchas compañías se estaban yendo a la bancarrota. Y el título del artículo era Un verano de desconfianza. Y decía este artículo que la razón principal del fracaso de esas empresas era porque habían estado mintiendo
al público, a sus consumidores, sobre sus ingresos y egresos, los cuales eran ilícitos. Y también daba esa revista una estadística de que el día de hoy más de un 72% de la gente no tiene confianza en los bancos, en las empresas públicas o privadas para invertir su dinero. Y lo que vemos es que todas estas cosas han creado un ambiente de falta de confianza, que se ha vuelto difícil confiar en estos días. Y por eso es que desconfiamos de Raimundo y de todo el mundo. Si vamos al mecánico que arregle nuestro carro, desconfiamos del mecánico, que si nos va a poner la parte que corresponde, que cuánto nos va a cobrar, etcétera, etcétera. Si llamamos al electricista, la misma cosa, o al plomero, olvídese. Bueno, hasta del cónyuge desconfiamos. Y llegamos a desconfiar de nosotros mismos. Vivimos en un mundo de desconfianza, de engaño, un mundo de mentiras, de miedos. Y tristemente la iglesia, muchos, ven la paja en el ojo ajeno y no miran la viga que tienen en sus propios ojos. Vivimos mirando alrededor nuestro con desconfianza. ¿Y sabe dónde está el error o el problema? No es lo que vemos, sino lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros somos. Porque a veces nosotros creamos esas actitudes, esas acciones en base a lo que nosotros somos. Y por eso tenemos desconfianza. Por eso juzgamos a la gente. Porque el problema no está en la gente, sino en nosotros, que tenemos una mente sucia. Una mente que le gusta mirar hacia afuera y no hacia adentro. Y eso tiene que cambiar. El texto de hoy nos habla de confianza. De que si tenemos confianza, tenemos fe. Y si tenemos fe, podemos salir adelante. Como veremos en el caso de Pedro, de forma particular. Yo creo que Pedro nunca se imaginó que algún día él llegaría a caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Pese a que él era un discípulo de Jesús y Jesús le había preparado, le había adiestrado en muchas cosas, pero Jesús nunca le había enseñado y le había dicho cómo era caminar sobre el agua. Y de caminar sobre el agua es lo que yo quiero hablar en este día. Cuando estamos diciendo caminar sobre el agua, estoy diciendo que hay que caminar confiando en Dios. Y creer que con Él podemos. Présteme atención, por favor. Creer que en Él podemos. Miren, la Biblia dice en el Salmo 119:11, lo compartí esta mañana con los hermanos discípulos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante oír atentamente la palabra de Dios. Es importante guardarla en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Porque la única forma que tú no vas a pecar es cuando tienes palabra de Dios. Porque esa palabra, el Espíritu Santo lo va a usar para evitar que tú hagas lo que no debes hacer. Cuando estamos haciendo lo que no debemos hacer es porque no hay palabra dentro de nosotros. Cuando hablamos de caminar sobre el agua, estamos hablando de confiar en Dios, de creer en Dios. Y si creemos en Dios, lo podremos hacer. Así como Dios estuvo con Pedro, Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo lo podemos.
con Cristo que nos fortalece. Amén. Yo sé que Él cuida de mí. Y claro que lo sé. Y como Él cuida de mí, Él no va a permitir que yo me hunda. Él no va a permitir que tú te hundas. No te hundirás si tienes fe. Es decir, creer en lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice que puedes caminar sobre las aguas sin hundirte, tú puedes decir amén. Y puedes bajarte de la barca de tu vida y caminar sobre las aguas de tus problemas, tus circunstancias, tus situaciones, sabiendo que Dios está contigo. Sabiendo que el Dios nuestro es un Dios de imposibles, que es un Dios al cual todo le es posible. En el contexto de nuestros pasajes, vemos que estos acontecimientos sucedieron inmediatamente después de que Jesús había tomado 5 panes y 3 peces y alimentó a unos 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños, y de lo cual sobraron, dice, 12 cestas de ese milagro de provisión. Habiendo terminado ese milagro, primero el Señor había estado enseñando, terminó la enseñanza y era tarde, la gente no tenía dónde ir a comer, la gente ya era la hora avanzada, y se preocuparon los discípulos y se despáchalos porque se tenían que ir a comer esta gente, ya llevan tantas horas escuchando el sermón, usted que se queja por 45 minutos. Y el Señor dijo, no te preocupes, hay que darles de comer. Pero cuando Jesús dijo eso, sacaron un número y dijeron, no, para darle a comer a tanta gente se necesita tanto dinero y lo que tenemos no alcanza. Y el Señor preguntó, ¿qué es lo que tienes? Y entonces le dijeron, un jovencito ahí, y le dijo, mira, este lunch de este día, voy a comer mi pescadito, estos pancitos, es todo lo que hay. El Señor alzó los ojos al cielo, oró, se multiplicó, y de ahí comieron 5,000. 5,000 hombres, dice la Biblia. Mujeres y niños. Qué tremendo milagro hizo Dios. ¿Verdad que Dios hacía milagros? Ahora, diga conmigo, Dios hacía milagros. Ahora pregúntale, ¿tú crees que hoy los hace? ¿Tú crees que Dios hoy hace milagros? Amén. Él sigue haciendo milagros. Si Él multiplicó, seguirá multiplicando. Después de eso, el Señor va y le dice a los discípulos, muchachos, es hora que regresen a la barca y se vayan al otro lado del lago. Yo me voy a encargar de despachar a la gente a sus casas. Y así lo hizo Jesús. Dice la Escritura que después de pedir a la gente, Él subió ya a ese monte, esa colina, a orar, a pasar tiempo a solas con el Padre. Y mientras Jesús estaba allí orando, cayó la noche. Y aquí es importante notar que era muy importante para Jesús orar. Que era muy importante para Jesús estar a solas con el Padre. Y lo llamativo es que nosotros, los seres humanos, no queremos pasar tiempo a solas con Dios. En cambio Jesús, el Hijo de Dios, sacaba tiempo para estar a solas con el Padre. Cuando pasamos tiempo a solas en oración, los más beneficiados somos nosotros mismos. Porque ahí es donde nuestra relación con Dios comienza a nutrirse, a fortalecerse. Y cuando tú estás en oración con Dios, Dios comienza a obrar en tu carácter. Dios comienza a orar dentro de ti.
Dios comienza a manifestar su presencia